Paz de Dios con todos ustedes. Damos gracias a Dios y estamos celebrando la resurrección de Jesús, donde todo el mundo recuerda el fin de semana pasado y durante esta semana ese camino a la cruz. Ese camino a la cruz que vivió Jesús por nuestros pecados, por nuestra salvación, para darnos la redención y gracia. Hoy quiero hablar con ustedes, quiero discernir con ustedes acerca del Evangelio según San Juan, capítulo 20 y parte del capítulo 21, donde nos relata el acontecimiento glorioso, la resurrección de Jesús que da base a nuestra vida y nuestra fe cristiana, que da base a lo que nosotros como seguidores de Jesús ponemos nuestra esperanza de vida eterna. Y es la resurrección. En el capítulo 20 del libro de Juan vemos este relato maravilloso, donde en medio de una conmoción, donde en medio de llanto, en medio de dolor, donde aquellos que habían seguido a Jesús más de cerca se encontraban en momentos cruciales para la vida de ellos mismos, física, espiritualmente y como institución, como iglesia, como comunidad de fe. Vemos a aquellas mujeres diligentes, dispuestas a hacer lo que era correspondiente en el momento, ir a ungir el cuerpo de Jesús como era la tradición, y siendo sorprendidas con el milagro de la resurrección, con la noticia, el anuncio de que aquel maestro a quien ellas amaban había resucitado. Ya no estaba entre los muertos. Vemos en el versículo 9 cómo Jesús mismo aparece a estas mujeres y les da el mensaje, las envía y en mi forma de ver, restaura a la mujer en su condición de poco creíble, de que no era ella quienes recibían la mayor noticia. Jesús restaura a la mujer, le da ese poder de ser las primeras mensajeras de la noticia del Cristo resucitado. Luego vemos durante este relato del capítulo 20 de Juan, después del versículo 19, estos encuentros de Jesús con sus discípulos. Vemos que Jesús hace diferentes apariciones, podemos ver por lo menos 7. Que Jesús tiene estos encuentros con Jesús, con aquellos hombres con quien él había compartido, con quien él había estado de cerca por años, instruyéndolos, enseñándolos, preparándolos para este momento. Se encontraban confusos, se encontraban escondidos, temerosos. Algunos dijeron, bueno, ya yo no tengo nada más que hacer, incluso salieron de la ciudad. Algunos se dirigían para alejarse de la zona cero del conflicto donde estaban. Otros más bien decían, yo no quiero ser asociado con este grupo. Este grupo en este momento no me da las garantías incluso de mi vida física, mi integridad física. Y otros desesperanzados y faltas de fe, como encontramos a Tomás. Otros frustrados por el momento de decir yo fallé, como lo hizo Pedro. Y ni hablemos de Judas, en el estado que estas personas, aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que habían visto de cerca, ver los milagros más grandes, resucitar a los muertos, ver a Jesús en toda su plenipotencialidad, en este momento estaban acongojidos, sin saber qué hacer, tal vez sin saber cuál era el próximo paso. Eso me recuerda mucho la situación que vivimos hoy en día, como iglesia y como individuos. Hemos pasado un año donde pasamos de emergencias en emergencias, donde hemos llorado la muerte, donde hemos lamentado, donde estamos sufriendo una pandemia emocional y física, donde nos vemos atacados físicamente por una enfermedad, pero también anímicamente, psíquicamente, por el desgaste de lo que ha implementado estar
aislados, estar separados de los que amamos. Y ahora que nos movemos a estar otra vez juntos, ¿cómo hacer esto seguramente? ¿Cómo hacer esto que sea un consenso para todos? Es la pregunta que nos hacemos muchos. Es la pregunta que incluso cómo restaurar el estado de paz que teníamos. Y vemos que estos son algunas de las dádivas que Jesús trajo con su resurrección. Me imagino y me pregunto, ¿por qué si ya Jesús les había dado todas las muestras de que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué si Jesús ya había dado muestras suficientes del poder de Dios en Él? ¿Por qué tendría que después de ser resucitado, después de que han encontrado la tumba vacía, tener estos encuentros con los discípulos? En mi humilde opinión, puedo resaltar algunas de estas dádivas. La primera es darnos la paz. Restaurar la paz en nosotros es algo primordial para hoy y entonces. Tener la paz que solamente Jesús nos da cuando en el versículo 21 del capítulo 20 de Juan le dijo a sus discípulos, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Esta es una promesa y es un mandato. Una promesa que así como Dios estuvo con Jesús en sus momentos de agonía, en sus momentos de crucifixión, en sus momentos de muerte, es la promesa que también Dios está con nosotros. Aún en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras dificultades, el poder de Dios, el poder de la paz en nosotros sigue siendo efectivo. Cuando nosotros decidimos creer y decidimos vivir en la paz de Jesús. En la paz que trajo la resurrección en nosotros. La otra dádiva que puedo resaltar es el poder del Espíritu Santo otorgado a nosotros. Jesús había dado claras instrucciones de que estuvieran juntos en Jerusalén, que estuvieran ahí cerca. Mas, sin embargo, en los momentos difíciles hacemos lo que más creemos oportuno. Algunos decidieron poner distancia, otros salir de la ciudad, otros tal vez se sentían apabullados por la inmensidad de cosas que había que atender en el momento y tomaron decisiones drásticas, tomaron decisiones que no correspondían a las instrucciones dadas por el Maestro. Mas, sin embargo, para todos nosotros hay esperanza. Cuando en el versículo 22 del mismo capítulo 20 de Juan, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, qué promesa más grande. Recibid el Espíritu Santo. Ya no era y les daré, sino ahora les estoy dando. Y eso para nosotros es vivencia, es efectivo, que tenemos ese poder del Espíritu Santo obrando, trabajando, activo en nosotros. El poder del Espíritu Santo y de la paz de Jesús es una combinación que hoy más que nunca tenemos que recordar y hacer vivenciales en nuestras vidas. Jesús es la paz en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos llena y que nos lleva a tomar las decisiones certeras para qué es lo próximo, qué es lo por venir, qué es lo que necesito, la fortaleza de este momento. También podemos ver en estas dádivas maravillosas las garantías que vemos en el versículo 24. Como les relataba, uno de los discípulos que no tuvo los primeros encuentros con Jesús fue Tomás. Tomás decidió tal vez por seguridad o por trabajo no estar cerca, en el mismo lugar con los demás. Él no fue el que recibió por primera vez la noticia de Jesús resucitado. Cuando Tomás llega y hace ese encuentro con Jesús y expresa delante de Jesús sus dudas, expresa delante de los discípulos sus dudas. Tal vez algunos le dijeron, ¿cómo puedes dudar si te estamos diciendo? Pero Tomás necesitaba esas garantías que solamente Jesús podía darle en su vida.
Tomás necesitaba escucharlo del maestro. También habemos algunos Tomáses en medio nuestro. Y para eso también Jesús tiene una palabra de vida. Tiene una palabra de garantía. Tiene una palabra, una promesa de lo que es por venir. Y en el versículo 29 vemos que Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una garantía, pero es una promesa para usted y para mí en este momento. Que no estuvimos presencialmente ahí, pero podemos tener esa paz, ese poder del Espíritu Santo y esa garantía de la promesa de Dios cumplida en Jesús. Tomás disipó sus dudas al tocar y al palpar el poder de Dios encarnado en Jesús. Muchos de nosotros necesitamos esas garantías. Y Jesús dice, yo las tengo para ti. Yo tengo vida y vida eterna. Simplemente cuando creemos en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos ese acompañamiento, aún en los momentos de dudas, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de pérdida, podemos seguir teniendo ese acompañamiento que también tuvo Tomás en su momento. La promesa por venir. Para nosotros que no estuvimos ahí, pero que aún somos recipientes de ese poder, de esa paz y de esa promesa de vida cuando creemos en Cristo Jesús. De esa promesa de vida, aún a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras dudas y aún de nuestras falta de fe. En el versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vida que va más allá de lo corporal, una vida que va más allá de lo circunstancial. Es una vida que empezamos a vivir cuando creemos en Jesús y avanzamos en sus promesas. Una vida que se empieza a vivir aquí. Cuando aceptamos esa paz de Dios, cuando aceptamos vivir en la confianza de que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Que con el poder del Espíritu Santo podemos discernir juntos qué es lo por venir, qué es lo que está, y cuál es el próximo paso en nuestras vidas. También una dádiva de la resurrección de Jesús fue esa restauración. En momentos donde los discípulos tuvieron diferentes sentimientos, diferentes formas de ver el momento que estaban viviendo. Unos lloraron y se enlutecieron, otros les faltó la fe y otros aún incluso negaron al maestro. Quisieron desasociarse con aquello que representaba lo instituido por Jesús. Y en el versículo 21 de Juan vemos cómo este encuentro de Jesús con Pedro y sus discípulos restaura en Pedro, el llamado de ir y hacer la obra de Jesús. Apacienta mis ovejas. Hoy es el llamado de decir, hoy tenemos la garantía de la paz de Dios. Aún en medio de la tormenta, la garantía del Espíritu Santo que nos acompaña y nos guía y nos lleva a lugares donde podemos encontrar la paz en medio de la tormenta, de la vida eterna, de la vida en Jesús, más allá de las circunstancias, pero de la restauración. Aun cuando hemos tenido nuestros momentos de dudas y momentos de debilidades, es tiempo de decir, yo creo en la restauración que Jesús me da a través del sacrificio y resurrección de la muerte. Porque Él ha vencido, nosotros también vencemos con Él. Cuando Pedro responde al llamado de Jesús, cuando Pedro una y otra vez le es preguntado y luego se rinde delante de Él y le dice, tú conoces mi corazón. Entonces Jesús actúa sobre Pedro
y le da el mandamiento y restauración de su llamado. Si hemos estado cansados, si hemos estado agobiados, si a veces estamos tomando decisiones por las circunstancias, también hay una palabra de Jesús para nosotros que nos dice: ríndete a mí y yo haré. La paz de Jesús, el poder de su Espíritu Santo, la promesa cumplida, la restauración que recibimos en esos días después de la resurrección, no se quedaron para ese momento, son para hoy y para ahora para nosotros. Hoy más que nunca, donde muchas de nuestras convicciones incluso pueden ser cuestionadas, donde estamos atacados por diferentes formas, física, espiritualmente, psíquicamente, los desafíos son iguales o más grandes tal vez para unos que otros, pero en todos ellos la misericordia de Dios, la paz de Dios, la promesa del Espíritu Santo y la restauración que es en Cristo Jesús no ha caducado. No quedó en ese evento, sino que sigue siendo vida y eficaz ahora, en nuestros tiempos, en nuestras circunstancias. Encontremos en estos versículos, en esta dádiva divina de la restauración y de la paz, de la promesa y vida de Jesús, en este momento, esos recursos, esas herramientas para poder nosotros seguir avanzando, para recuperar esa paz que el mundo, ni el gobierno, ni ninguna circunstancia nos puede dar más que la confianza de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Mi oración es que hoy, al igual que los discípulos, nosotros podamos venir al encuentro con Jesús y que en cualquiera de las etapas que estemos, sea de desánimo, de falta de fe, de desconfianza o tal vez de miedos a lo que vendrá, podamos encontrar la respuesta en la resurrección de Jesús. Ya hemos tenido sus enseñanzas. Y si hemos llegado a este momento y aún necesitamos ese booster, ese poder, encontrémonos en estas dádivas divinas que recibimos al venir al encuentro con Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús que vive y reina, el Jesús que venció. Y porque Él vive, nosotros tenemos vida en su nombre. Paz de Dios sea con todos nosotros.